Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, tenemos unos temas impresionantes esta noche. Vamos a arrancar primero con el siguiente. Miren, acciones que no paran de subir. Vamos a analizar el mercado de acciones de Argentina y del mundo, acciones que cotizan a través de CEDIARS en la Bolsa Argentina y también acciones locales, aquellas que no paran de subir, lo vamos a estar analizando en breve con Daniel Vicien. También, dólar futuro, bajan las tasas, disminuye el riesgo de una devaluación inminente. Hablamos en los últimos programas donde el mercado ya sentía de que de acá antes de las PASO podía existir un salto del tipo de cambio, otros lo veían más adelante, pero bueno, el mercado sigue olfateando la devaluación inminente. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo cambiaron las tasas? ¿Cómo cambió la curva de futuros? Te lo vamos a contar, un tema súper interesante para que vos puedas predecir un poquito qué iba a pasar con el tipo de cambio oficial, que sabemos que está atrasadísimo. También, ¿a cuántos dólares equivale el nuevo billete de 2.000 pesos? Que ya salió y ya no vale absolutamente nada, ya se necesita uno más. Bueno, y miremos un tema interesante que ya lo tratamos en varios programas, cómo dejar de pagar el impuesto a la ganancia. El sueño de todos, estamos hablando para jubilados y pensionados, ¿qué podés hacer para dejar de pagar el impuesto a las ganancias? Después, dólar blue, se vienen nuevas subas sin techo, vamos a estar analizando no solamente el dólar blue, sino también la cotización de los dólares financieros. ¿Cómo está ese mercado que siempre, y ni hablar en un año electoral, con tanta dolarización, siempre está caliente? Y después, el rulo financiero que cortó el gobierno, te lo contamos la semana pasada, el gobierno estaba muy pero muy molesto, sabíamos que esta semana, la semana que ahora transcurrió, iba a haber medidas. Bueno, llegó el nuevo cepo, el cepo del cepo a los dólares financieros. ¿Qué dice la resolución de la Comisión Nacional de Valores, la 962, también lo vamos a tratar ahora en un ratito? Y un tema que dicen que en junio ahora se empieza a inaugurar y que puede generar o no muchos dólares, el gasoducto Néstor Kirchner y el litio, si son o no la salvación de la Argentina, que lo vamos a estar hablando acá en el piso, tanto con Gastón Rossi, economista y director del Banco Ciudad, y también con José Dapena, economista de la Universidad del SEMA. Y como siempre vamos a estar viendo opciones de inversión, dónde invertir ahora. Así que un programón, mucha información, así que ya va a estar conectado ahora Daniel Vicien, que está ahí ansioso para que veamos las cotizaciones, pero voy a saludar a toda la mesa, a quienes nos van a estar acompañando esta noche. Bueno, primero Mariela Dobías, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sigue la repercusión, el tema de dejar de pagar el impuesto a las ganancias para jubilados y pensionados, así que en un rato lo vamos a estar tratando. Perfecto. Bueno, bienvenida. Bueno, José Dapena, economista. ¿Cómo estás, José? Muy bien, justo, muy atento. ¿Solo para jubilados y pensionados o para...? Y retirados. Y retirados. Bueno, va a faltar. Muchas gracias por la invitación. Después que analizás si te conviene retirarte o no, y te terminás haciendo mejor negocio. Gastón Rossi, bienvenido, economista y director también por el Banco Ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Bueno, un placer. Bueno, lo tenemos a Vicien en comunicación. ¿Ya está? ¿Me avisan? Bueno, ahora... Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Gracias Bien. por invitarme. No, por favor, un placer. Vamos a meternos primero para explicarlo sencillo, porque sabemos que esta nueva normativa que empezó a correr el día miércoles, el día miércoles, bueno, es el cepo del cepo, es como que cada vez tenés más limitaciones, pero te hago la pregunta, ¿esto quiere decir que la gente que hoy, en vez de ir al Blue, compraba dólares MEP, el dólar bolsa, no lo va a poder hacer? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cómo es esta situación? No, lo que cortó es que el que compra el dólar subsidiado a través de AL o GD en cualquiera de sus formas, no puede por 15 días entrar al otro dólar, porque lo que hacía la gente era comprar el subsidiado y lo vendía a través de letras o de obligaciones negociables y hacía una diferencia. Entonces la realidad es que lo que se cortó es ese rulo. Está bien que se corte. El famoso arbitraje que hacía muchas diferencias, parecido a lo que uno podía hacer fuera del sistema digamos, de la bolsa, que uno puede hacer con el dólar blue y con el dólar MEP, o con el dólar oficial y con el dólar blue, que lo hacían con la compra y venta de bonos.
y otros Claro, activos. pero la realidad es que al poder hacerlo todo en el mismo momento, no tenés que ir a la cueva a vender y todo esto, sino que directamente en una plataforma hacías todo el rubro las veces que quisieras o que te diera lo que podés justificar de ingresos en la LIC. Y eso es lo que se cortó, porque la realidad, si no, el gobierno está poniendo reservas para bajar el dólar financiero y se la llevan los vivos que están haciendo el rubro, ¿no? Bueno, entonces no cambia nada, solamente para No. lo que hacía el rulo, para el que sigue ahorrando, comprando tanto empresa dólar MEP, lo puede seguir haciendo. Lo puede seguir haciendo y le sigue conviniendo con el dólar que está subsidiado, es decir, con AL o GD. Bueno, perfecto. Vamos a meternos ahora, bueno, aclarado este tema. Quédate, Daniel, que ahora quiero que escuches un poco a José, que nos Bueno. trajo el Merval en pesos. Bien, que lo vemos acá, en pesos constantes, cómo fue evolucionando, que hoy está barato, está caro, están récords. Es curioso porque en algún momento hemos hablado del Merval. En un año había pasado de 80.000 y la última vez que estuve acá estaba en 150.000 puntos y lo veíamos. Y ahora está en 300, a ver cuánto me da el cierre más o menos, 340.000 aproximadamente en el cierre, en el último cierre. Entonces, lo que de alguna manera está reflejando es que hay una suerte de intención de refugio. Es decir, creo que la pregunta, el título de tu programa nunca es más acertado, porque la gente se pregunta, ¿qué hacemos con los pesos? Es decir, es tan fuerte esa frase que lo pongo en un plazo fijo, compro dólar, como dice Daniel, lo compro en el dólar MEP a través de la oferta que me hacen con los dólares financieros, lo compro en acciones y las acciones han reflejado, lo pongo en letras indexadas o en plazo fijo UVA. Las acciones lo que han reflejado es ser una suerte de refugio, es decir, crear una clase de activo financiero en una economía que está encepada, que está restringida, que no tenés demasiadas variantes, y de alguna manera eso es lo que refleja el Merval también. Y lo interesante de verlo desde el punto de vista histórico, muchas veces se publica el Merval al dólar contado con liquidación. Sí. Y está bueno verlo en dólares, pues el verdadero dólar es el dólar puesto en Nueva York, o sea, el dólar contado con liquidación. O si tengo dólares afuera, ¿cuánto los puedo traer en Argentina? Y acá no tenés a pesos constantes. Exactamente, para verlo como un hedge, una cobertura contra la inflación. Obviamente que la renta variable tiene su riesgo, por eso se llama renta variable, no es un plazo fijo, no es un plazo fijo UVA que te protege. Pero sí una clase de activo financiero para mucha gente que no está familiarizada y que lo puede hacer a través de las ALICs, a través de los agentes de liquidación y compensación, o a través de los fondos comunes de inversión. Vos has hablado muchas veces de los fondos comunes de inversión de las diferentes instituciones, de forma tal de proteger sus ahorros, de decir, a la pregunta ¿qué hacemos con los pesos?, considerarlo dentro de las posibilidades. Daniel, te quiero consultar, y a ver si podemos ponerlo, si querés, en pantalla dividida acá con José. Sabemos que, a la hora de refugiarnos en este momento, sabemos que los activos en pesos corren un riesgo, pasado las PASO, y ni hablar con el nuevo gobierno, algún reperfilamiento o algo. Entonces, las tasas son muy atractivas. Tenemos bonos que te están pagando ser más un 8, un 9, un 10 arriba. Es una tasa súper atractiva si la pagan y si cumplen el compromiso. Desde ya, el dólar link también termina siendo atractivo. Los bonos duales también ahí con una tasa media rara. Entonces las acciones terminan siendo hasta un refugio de valor en base a lo que analiza José. ¿Vos cómo lo ves? Es así, es como él lo analiza. Además estaban muy atrasadas y lo que el mercado está viendo es un cambio de signo, de forma de acercarse al mercado, con lo cual las acciones podrían volver, vos lo vas a tratar en un rato en el programa, el tema de vaca muerta y litio a partir del año que viene, y el cambio un poco de tendencia en la Argentina, lo que te lleva también es que la bolsa va a crecer. Estaba muy atrasado, entonces hay acciones que no paran de subir porque las que estaban sobre todo más atrasadas, y sí, es un refugio porque al estar atrasadas y se hace una evaluación de empresas que no se dejan de ser un flujo de fondos descontado, las empresas van a ganar más dinero y la tasa de descuento debería empezar a bajar y ser menor. Con lo cual, refugiarse en acciones es una forma de ganarle a la inflación, más allá de los bonos que vos decís, que hoy podés sacar inflación más 2 o más 3 en algún fondo bien manejado, pero la realidad es que vas a estar bastante parejo con la inflación. Con las acciones puedes ganar un poco más tomando un escenario o tomando un horizonte
de un poquito más de un año, ¿no es cierto? No diciendo lo voy a ganar acá a las PASO o después de las PASO. La cuestión es tomar posición, saltear las PASO, es decir, si vos me decís, y hasta las PASO, si querés quedarte en un fondo que indexe por inflación, pero más allá de las PASO, si te querés posicionar, y bueno, en este momento compra acciones, porque según cómo sea el resultado de las PASO, podés tener una suba a partir de las PASO de las elecciones, entonces ya estás posicionado antes. El famoso rally electoral. Analicemos, vos recién mencionabas algunas acciones que no dejan de subir. Estas son algunas que subieron muchísimo, depende cómo lo querés analizar. Si analizás con la inflación, por ahí no subieron tanto algunas, porque ya tenemos una inflación arriba del 100, entonces con una acción suba al 100, está empatando con la inflación. Que miremos, San Miguel, 124%, Inversora Juramento 120%, Molino 118%, Tesla 115%, Google 106%. Obviamente le ganaron la inflación porque estamos hablando acá de la inflación entre enero y casi junio. En 6 meses rindieron muy por encima de la inflación. Estas son cinco acciones, tanto que cotizan en la Argentina, como también Tesla y Google, que subieron muchísimo, ya como CDRs. Y después tenemos acá Molino Juan Semino 280, Meta, que habían caído muchísimo, bueno, todas las tecnológicas el año pasado, ahora hay que ver si no van a empezar a ajustar de nuevo con todo lo que subieron. Meta, que es la ex Facebook. Carlos Casado, una acción favorita, me acuerdo siempre que creo que la viene recomendando hace 150 años Adelmo Gavi. Y tenemos atrás a Adelmo Gavi, que es el presidente de la Bolsa de Comercio, y Carlos Casado, 200%, Celulosa 167%, Mercado Libre 129%. Esto es lo que ya pasó, Daniel. Ahora bien, si uno tuviera que armar hoy una cartera para estos próximos meses, ¿seguís en estos activos, en estos sectores, o deberíamos cambiar por otros? Yo te diría, yo lo que te digo es, si estamos viendo un horizonte de más de un año, por ejemplo, algunas de las que vos nombrás son acciones que estaban muy atrasadas y entonces lo que hicieron fue hacer el catch-up con el resto de las acciones, sobre todo las que no están en el S&P Merval. Ahí tenés acciones que son del panel general, como Molinos, Casado, Celulosa, y acciones del exterior como Meta, Mercado. San Miguel, sin duda, también es. O sea, todas las que tenés locales son del panel general, no son. Claro, ya venía muy golpeada, muy atrasada, y también recordemos que no hay un gran volumen. Con muy poquito, exacto, esas acciones empiezan a tomar vuelo. Es así, es así. Entonces, si yo me posiciono de largo y teniendo en cuenta también el tema de vaca muerta y no sé cuándo voy a vender de largo, y yo te diría, YPF y Pampa siguen siendo algo para ponerle algo de plata, sin ninguna duda. Google, dentro de las que tenés ahí, Google sigue estando con un price earning que está abajo de las tecnológicas en general. Tesla tiene un price earning, o sea, el índice de ganancias, de precio contra ganancias, sigue estando bajo. Google, no nos olvidemos que además de ser la agencia de publicidad más grande del mundo, ¿sí? Porque la publicidad hoy es Internet, está muy posicionada en inteligencia artificial. Entonces, hoy estamos viendo todas las publicidades y todos con inteligencia artificial, y Google no puede dejar de estar ahí. Es decir, Google, lo que tenga éxito, las grandes las van a comprar. Entonces, te posicionas en Google y está posicionada en inteligencia artificial, y lo que se hace se basa sobre Google, con lo cual Google lo va a monetizar y es una acción para no dejar de tener. Si vos me decís, del resto, Meta, evidentemente Zuckerberg es un tipo que mira a 10 años, y todo lo que sea metaverso va a funcionar de largo plazo. Hoy todavía tiene unos price earnings no tan altos, recuperó mucho, porque había bajado mucho, pero todavía puede seguir creciendo. Sí, hay acciones ahí que yo compraría. Si estás afuera, hay otro tipo de acciones para comprar. No nos olvidemos que, por ejemplo, Apple está reconstruyendo toda su cadena de suministros a partir de los problemas que tuvo con la pandemia. Entonces, acciones que están, una que está en Argentina, como esta en One Semiconductors, está construyendo una planta en Arizona para proveerle a Apple, pero tenés una que no está por ahora como CDR, que es Broadcom, que acaba de firmar un contrato multibillonario con Apple para proveerle todo lo que sea componente para 5G. Entonces, hay muchas acciones para ir pensando, para ir comprando, pero siempre pensando a largo plazo y viendo aquellas que no están caras ya.
O sea, cuando los price earnings ya superaron un punto y ya habría que empezar a aflojarle. Daniel, ¿te quedas 5 minutitos más? Sí, cómo Puede no. ser. Pero anda pensando, a ver, la perlita tuya, esa acción, viste que a veces somos celosos de recomendar, porque puede ser, llamémoslo hasta una apuesta, esa acción que vos venís acumulando seguramente en tu comitente, que vas comprando, que vas sumando y que nos gustaría conocer. Así que en un ratito andá Dale. pensando cuál es, esperemos que te animes con esa recomendación. Pero hablando de bonos, te quiero preguntar, Gastón, porque, a ver, siempre que este rally electoral, para los inversores lo estamos esperando, digamos, pasa siempre. Mucha dolarización, rally electoral. Pareciera que después de agosto se resuelve todo. Sí, en el 2019 tuviste un rally que se fue por la pista, ¿no? Porque tuviste la está mayor bueno. caída en la historia. No, seguro. Pero bueno, mucha gente estaba comprada, mucha gente estaba vendida. Está bien, pero es parte de ese rally y después cuando cayó muchos entraron. Pero está esa expectativa porque muchos no le ven chances al oficialismo, que va a venir un cambio de gobierno y como que después de agosto se resuelven todos los problemas de la Argentina. Y hablando de bonos, con todos los problemas que tiene Argentina, falta de reserva, falta de financiamiento, déficit, la deuda en pesos, ¿cómo ves hoy estos bonos que están regalados, porque están regalados, $20, $23, $25? Vos como economista y también que tuviste en su momento el paso por el Ministerio de Economía, ¿ves un default, reperfilamiento, algo de los títulos de deuda? Ya, lo primero que hay que decir es la dinámica de corto. O sea, este año al balance cambiario argentino le faltan más o menos 18.000 millones de dólares producto de la sequía, más 4.000, 5.000 derivado del tema energético que viene de arrastre del conflicto entre Rusia y Ucrania. Con lo cual, vimos las lluvias estos últimos días y las perspectivas de una cosecha normalizada, más el funcionamiento del gasoducto, que la verdad ayudó mucho a la cuestión climatológica, porque mayo fue, con temperaturas muy moderadas, lo cual evitó, esa carga. Yo creo que va a liberar en el corto plazo esa disponibilidad de dólares. Después los problemas obviamente están y son estructurales. Ahora uno mira las paridades, están en niveles, de default, y no solo de default, sino de default asumiendo una reestructuración muy agresiva. Creo que parte del rally se pudo haber, que tuvo una recuperación de niveles como los actuales, había llegado a estar en torno al 30, después volvió a bajar a 21, 22. Creo que tiene que ver con cierta simetría, en algún momento por ahí la percepción electoral tenía que ver con la mayor fortaleza de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones, y creo que el surgimiento de Milei como una alternativa, que eventualmente, no creo que sea el escenario más probable, pero sí con chances de entrar al balotaje. Antes tenías la incertidumbre, asociada por ahí o concentrada por el lado del Frente de Todos, y ahora empezó a estar asimétrica en los dos costados del espectro ideológico, porque hay muchas propuestas de Milei que son, no sé si difícil, sí, por decirlo de alguna forma educada. Con lo cual, desde ese lado, creo que también está generando incertidumbre en los mercados. Obviamente todavía falta mucho, todavía no se cerraron las listas, de acá al 14 al 24 de junio, va a haber mucha tensión dentro de los armados, pues se definen las coaliciones el 14 y las listas el 24, pero creo la verdad que estamos, si se quiere, en el peor momento en términos de disponibilidad de divisas, por errores propios, por desequilibrios macroacumulados y por una sequía que obviamente impactó y agravó la dinámica de corto plazo. Y creo que el gobierno en esta dinámica que ya se veía venir cuando las previsiones de cosecha de diciembre daban cuenta de una caída del 40-45%, probablemente se debería haber atacado el tema cambiario, con cierta antelación, porque una corrección del tipo de cambio quizás moderada, dada la dinámica. Hubiese ayudado mucho. Y al menos te da electoralmente chance de, mirado desde la política económica, de una recuperación. Ya tan cerca de todo el calendario electoral, obviamente es más complejo, y esa tensión de tratar de evitar la corrección cambiaria. Al haber hecho la corrección tuviste los mismos problemas. A ver, acá estuvo Rubinstein sentado, si querés, el día anterior a que renunciara Guzmán. Y hablamos de todos estos temas, ¿no? Para entender lo que pensaba en ese momento Rubinstein. Rubinstein no quería devaluar porque tenía miedo de la inflación llevarla a 3 dígitos, por ejemplo.
¿Mensual o anual? Ah, porque No, la inflación que hoy tenemos era lo que temía Rubinstein, que por eso no quería hacer ni siquiera un salto discreto del tipo de cambio. a ver, hay un tema que es, en aquel momento la inflación venía corriendo, sacando el episodio de Guzmán al 6%, 6%. Bueno, ahora estás corriendo al 8, 9%. Obviamente las tensiones se acumulan. Lo que pasa es que la magnitud del atraso cambiario, porque si bien se aceleró el ritmo de depreciación, sigue corriendo por detrás de la inflación, se profundizó y, digamos, la escasez de divisas ya empieza a ser mucho más evidente ahora que en aquel momento. Creo que en aquel momento tenías una ventana que obviamente tenía riesgos. Creo que la fortaleza del gobierno era distinta mejor dicho, de la coalición de gobierno es distinta de la que por ahí tiene hoy, que hace todavía más riesgoso ese escenario, pero al menos eso te da una posibilidad, pensado desde el oficialismo, para poder aliviar el tema cambiario y recomponer, digamos, la actividad económica de cara a las elecciones. Daniel, ¿estuviste pensando? Te escuchamos atentamente, a ver cuál es esa perlita, la que vos quieras, ¿no? Un bono, una acción. Mira, para mí, y vos decís mi cartera también, yo estoy tomando más posiciones en 3 acciones que son Pfizer, Google y por supuesto Taiwan Semiconductors, ensediarse en Argentina para estar de esa manera también dolarizado. Bueno, te pedí una, me tiraste 3, así que... Y te tiro 3 porque te tiro una cartera. Sabía que te iba a pedir 2 más. Bueno, espectacular. Daniel, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? No, yo creo que el año que viene va a ser bueno y que es bueno estar tomando posiciones ahora, pensando en el corto, cuidándonos de la inflación, y en el largo, tomando posiciones de largo en un escenario que va a ser bastante diferente. Pero muchas gracias, María. No, gracias a vos, Daniel. Hasta la próxima. Muy amable. Chao. Bueno, interesante. Vamos a escucharlo a Daniel, un hombre de mercado, el que está todos los días enfrente de las pantallas, ¿no? Y me queda algo hablando de los bonos, ¿no? Porque hoy los bonos están a 30, menos, perdón, ojalá estuvieran a 30. Me entusiasmo solo. Que están en 20. Una compra dice 30, así que ojalá estuvieran a 30. Bueno, están en el rango de los 20. Llegar a 30 tampoco es algo, una locura. No, es decir, es interesante lo que vos decís, porque no es una locura, pues son $100 y la paridad es pasar de 20 a 30, no, pero es un 50% de ganancia en dólares. Es impresionante. Y algo que... Más, 40 tampoco sería una locura. Claro, pero inclusive hay un punto más, que es el hecho de que estos bonos, por la estructura que tienen, la estructura de pagos que tienen, los cupones que tienen muy bajos cupones, que están como están ofrecidos, tienen mucha convexidad. Y sin ser sofisticado, la convexidad significa que con pequeños cambios puedes lograr grandes ganancias. O sea, cambia un poco hacia lo positivo y también sucede al revés. Cambios hacia los negativos nos hacen hundirnos, pero... Pasa a ser negativo como ya estamos... Claro, muy en el piso del negativo. Exactamente. Entonces, un cambio positivo dentro de la economía implicaría de alguna forma que esos 30 que vos estás mencionando, esos $40, no sean algo descabellado cuando estamos hablando. Y cuando empieza a ser algo de esas características de afuera, que en este momento no están muy interesados en activos argentinos, porque ven a la Argentina diciendo, bueno, dejemos que los argentinos decidan qué quieren hacer y después vemos nosotros. Y cuando, es decir, el trader, el inversor, cuando empieza a leer dinero, dice, acá hay algo interesante. Y ahí es cuando se da esa dinámica que el que entró primero, con cierto riesgo, tomando riesgo, porque no, Argentina en este momento, tanto con los bonos como con las acciones que veíamos recién, no está exenta de riesgo. Por eso estamos todo de esta riesgo manera. Argentina. Exactamente. Pues son bonos que pueden subir de manera bastante rápida y en muy poco tiempo. Y un punto que mencionamos en algún momento también es que la estructura de cupones de los bonos hacen que si vos tuvieras el mismo riesgo país que Brasil, por ejemplo, no valiesen más de $80 los bonos, porque no pagan mucho cupón. O sea, empezarían a cotizar eventualmente. Negativo. Exactamente. No, por eso los bonos, y esto lo hablamos también en el programa anterior, para arriesgados, están a valores de default regalados que viene el próximo gobierno con cierta sensatez y ahí empieza el rally de los bonos ya por la noticia, ni siquiera por el rumor. Lo que necesitas de alguna forma es generar las condiciones de forma tal de recuperar la credibilidad externa, el crédito externo. Ese es el punto. Es el de cuando te hablan de restricciones externas es que no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Porque no te los quieren prestar. Vamos a un tema más de la calle, ¿no? Que es triste cuando vos ves, vamos a lanzar el billete de 2.000 pesos, ¿a cuántos dólares
rinde. Y en muchos lugares del exterior, hoy vale medio en dólares los 2.000 pesos lo que vale un café. Bien, acá vemos el billetito 2.000, 4 pesos. Gastón, 4 dólares, gracias. Ojalá fuera. Ojalá, ¿no? En cualquier momento los 2.000 a valor actual, ¿no? Vaya a saber. Pero el daño que le hace también a la economía, ¿por qué no hacen un billete de mayor denominación? A ver, vamos a hablar, en la práctica sabemos que sería mejor tener un billete. ¿Es un tema político o es un tema económico? A ver, me parece que claramente hay una persona que es la vicepresidenta que me estableció que no quería tener un billete de mayor denominación. Los costos son enormes, no solo para el Banco Central en temas de impresión de esos billetes, sino para el sistema bancario, para todos los ATM, los cajeros automáticos. El uso tan intensivo, todo el proceso de recarga, de movimiento de caudales, obviamente tiene un costo para la economía que no hay forma de poder justificarlo, racionalizarlo, sino es una decisión, digamos, quizás arbitraria en términos de, no sé, de tratar de no reconocer que existe una inflación, digamos, porque si no es difícil de encontrarle algún sentido. Bueno, esto no hay otra explicación. Yo creo que hoy ya necesitamos algo que, bueno, hay una propuesta también, que esto creo que fue el diputado de La Espina, que dijo de cambiar, bueno, sacarle ceros a la moneda, digamos, que vuelva una nueva moneda, ¿no? Sí, entiendo, hay algunos argumentos que van en el sentido de decir, obviamente el dinero en efectivo siempre tiende a estar más asociado a la informalidad, entonces en la medida que vos, por decirlo de alguna forma, obligás a tener billetes de baja denominación o le estás incrementando de alguna forma el costo a la informalidad, que en Argentina rondará el 40-50% del total de la economía, pero generás un montón de otros costos y problemas que creo que, y de hecho cada vez más ese proceso de formalización lo estás sosteniendo con las billeteras virtuales, digamos, como forma de medio de pago que cada vez están teniendo mayor uso por parte de los usuarios. Tenemos una recomendación que nos mandó un videíto Gustavo Nefa, y me gustaría compartirla. Si la tenemos, Dire, lo mandamos, por favor, le ponemos play nomás. Buenas noches, Mariano, a vos y a tu audiencia. En esta oportunidad te vengo a presentar algunas alternativas de inversión en el mercado internacional, todas ellas de renta variable. Son 4 acciones, 2 del sector tecnológico, que ha sido el mejor de rendimiento este año, y 2 del sector petrolero, excesivamente castigado justamente en las antípodas como para el rebote. Hay una reunión el día 4 de junio de la OPEP donde se discutirán posiblemente nuevos recortes, y por eso el rebote en los últimos días tenemos una visión optimista acerca del petróleo para el corto plazo. Por eso Chevron Texaco, con un programa de recompra de $10.000 millones de acciones, con objetivos en la zona de 172 en primer momento, 188 como segundo objetivo. Una empresa que tiene márgenes del 15%, que ha estabilizado su recuperación en los últimos trimestres después del desastre del 2020 y que viene muy bien encaminado. Después tenemos otra empresa que es Vista, muy conocida por parte de todos nosotros, que a pesar de querer intentar volver a los $23 que tuvo como máximo hace muy poquito, sigue estando muy vigente y muy barata. 5 veces ganancias, 2 veces valor libros, son valuaciones que todavía la hacen atractiva. Por otro lado, el lado de las tecnológicas, también una vieja conocida que también hemos recomendado en tu programa en años anteriores es Globant. Globant ha tenido un golpe fuerte porque desaceleró su tasa de crecimiento a la zona del 17%, pero está dando un guidance para este trimestre, el segundo trimestre, muy bueno, y donde hay objetivos de $230 en primer lugar, 240 en esa zona. Debería estar dando un rendimiento del 40 y pico % para los inversores, que creo que es totalmente factible para el próximo trimestre. Los márgenes son del 8%, pero lo vemos por arriba del 10% en los próximos trimestres. Y finalmente, otra empresa que es muy similar, una programadora de software, que es EPAM Systems. EPAM es el ticker EPAM, que tiene también unos márgenes interesantes, el 10%, muy rentable, y que ha tenido también un golpe muy fuerte, es para encontrar algunas perlas atrasadas. Bueno, gracias Gustavo Nefa, excelente la recomendación, así que te agradecemos muchísimo. Vamos a hablar del dólar blue. Se viene nueva suba sin techo, ¿hasta dónde puede llegar? Difícil saberlo, pero lo vamos a hablar. Y también el dólar futuro. El dólar, si querés el dólar mayorista o el dólar oficial, como lo conocemos a veces,
que el mercado empieza a ver que por ahí la devaluación que se esperaba de corto plazo, por ahí no sucede. Que es un tema que condiciona al resto de las inversiones que vas a realizar. Así que ahora lo vamos a tratar. Pero vamos a meternos en el ámbito internacional, que estamos en comunicación con Gastón Muñoz. Gastón, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer desde Michigan, desde Detroit. Así que un placer escucharte para hablar un poco de la actualidad del real estate internacional. ¿Cómo está la posibilidad para muchos argentinos de invertir afuera? Sabemos muchos, dicen ya el riesgo argentino es demasiado. Vivo acá, como acá, trabajo acá, todos mis ingresos acá, inversiones acá. Algunas las puedo hacer afuera. ¿Cómo está hoy el panorama en Detroit y en Estados Unidos, Gastón? Mira, en Detroit te cuento, Mariano, después de obviamente la pandemia que nos golpeó, que nos hizo temblar un poquito, como a todos, obviamente, no somos la excepción. Hoy estamos viendo que gracias a ver, una forma de decirlo, a unas decisiones políticas que se han tomado en otro estado de la Florida, estamos viendo un posible beneficio para la ciudad de Detroit y para las inversiones. Te cuento, y esto es algo que ha salido en las mayores cadenas de comunicación, como Univisión, Telemundo, el gobernador de la Florida sacó una ley para anti-inmigrantes, por así decirlo, donde está obligando a muchos inmigrantes que se vayan del estado de la Florida. Y vemos que nosotros obviamente somos una empresa con más de 20 años que compramos, refaccionamos y rentamos propiedades en la ciudad de Detroit. Pero hace un par de semanas, algo muy loco, empezamos a ver que muchas de estas personas que están saliendo de la Florida están viniendo a la ciudad de Detroit a buscar trabajo y a rentar propiedades, que es lo que nosotros nos dedicamos. Así que bueno, es algo que obviamente uno de los problemas que tenía Detroit era que si rentabas una casa y el inquilino no te pagaba, obviamente se podía complicar porque las cortes después de la pandemia se alargaron mucho tiempo. Pero bueno, hoy encontramos un nuevo camino, que es todos estos inmigrantes que la Florida está de alguna manera echando, las leyes inmigratorias están echando a estos ciudadanos o residentes realmente en la Florida, están viniendo a Detroit y bueno, estamos nosotros abriéndole los brazos y recibiendo a todos los inmigrantes y rentándoles casas. Y para un argentino, a ver, hoy es un buen momento, a través de cómo están los precios y si se han recuperado o no, para invertir en Detroit o en alguna otra zona de Estados Unidos que sugieras. Hola, ahí está. Sí, teniendo muy buen retorno, muy sólido. A ver, obviamente nosotros siempre decíamos, la base de una inversión, como el que compra el inversor no va a venir a vivir, la compra como un negocio, es tener un inquilino que te pague la renta. Hoy, con estas personas que están llegando, que creemos que van a seguir llegando, porque la semana pasada rentamos más de 30 propiedades en una semana, la gente que está llegando, porque a Detroit siempre le hizo falta público, que es lo que estamos viendo, que están viniendo de otros lugares. Creemos que el negocio se va a firmar mucho más. O sea, hoy comprar una propiedad de repente de unos 80, 85 mil dólares por una renta de 900 dólares por mes, y si encima tengo un buen inquilino que viene de otro estado con problemas y quiere venir a trabajar, a formar, a tener una nueva vida, una familia, Detroit lo recibe con los brazos abiertos, creo que el negocio es prácticamente perfecto. Lo repito, lo que le hacía falta es tener un buen inquilino, y vemos que estas personas que están viniendo de otros estados pasan a ser los perfectos inquilinos que queremos tener en las casas. Perfecto. Y a ver, es interesante porque vos hablas de 80.000 o menos de 100.000 dólares, que es un ticket muy accesible, porque sabemos que en el resto de los Estados Unidos con 100.000 dólares no accedes a ninguna propiedad. Y acá, por lo que entiendo, con 80.000 o menos de 100.000 dólares, sos dueño de una propiedad, que aparte ustedes la alquilan, y por lo que saqué la cuentita, me estaría generando casi un 10% anual en dólares de rendimiento. Exactamente. Son propiedades que nosotros compramos, las refaccionamos completamente con nuestras propias empresas. Bueno, Muñoz Realty, hace muchos años que nos dedicamos a esto. Y después buscamos un inquilino calificado de este gran flujo de inquilinos, de personas que están viniendo de otros estados a habitar Detroit. Ponemos un inquilino calificado y sí, el retorno es muy bueno, se le da una garantía al comprador de la propiedad por si se rompe la calefacción, el termotanque. Como nosotros con nuestras propias empresas arreglamos la propiedad, la refaccionamos, también le damos un año de garantía para que si se rompe algo no haya sorpresas. O sea, compré una casa con Muñoz Realty y 6 meses después se rompió la calefacción, no vamos a levantar el teléfono y decirle, me tenés que mandar 3, 4 mil dólares porque la casa la arreglé yo, te la vendí yo. O sea, vamos a darte una garantía escrita
que si le pasa algo a la propiedad lo vamos a pagar de nuestro bolsillo. Entonces, el inversor no tiene que preocuparse por nada. Lo primero que hacemos es, bueno, la forma de hacer el negocio. Le abrimos una empresa acá en los Estados Unidos, lo ayudamos a abrir una cuenta de banco, eligen la propiedad, nosotros la compramos, la arreglamos, la refaccionamos, ponemos el inquilino, y el inversor lo único que se va a tener que preocupar es que todos los días, del 1 al 10, reciba su statement del banco, su statement de entrar a la cuentita de banco, y asegurarse que el dinero está depositado y mantener una comunicación. Pero es muy fácil y lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo realmente. Bueno, Gastón, y para cerrar, ¿cuál sería hoy la recomendación para un argentino, además de lo que planteaste, de comprar una propiedad que ustedes los asesoran y obtener una renta? ¿Hay algún otro tipo de negocio en Detroit que ustedes estén dedicando en este momento, que le ven posibilidades? Nosotros también estamos incursionando en el tema del flip. Hay algunos inversores que me dicen, mira, no quiero, a ver, ¿por qué iban por el no quiero tener que lidiar con inquilinos? Porque si no podíamos conseguir un inquilino seguro que pagaba, por ahí el inversor me decía, che, ¿no es más fácil, Gastón, compramos, arreglamos y ustedes me ayudan a vender? Ese negocio también, el flip, lo podemos ayudar. El flip es comprar una casa que hay que hacerle reformas, que la compras barata, le pones unos mangos arriba y después la vendés rápido y haces la diferencia. Imagino que entras en otro después. Le vas haciendo el flip permanentemente. Exacto, por ahí uno dice, bueno, si puedo hacer 2 flips por año, me da el doble prácticamente lo que me dejó la renta, que lo que me puede dejar la renta, pero en sí yo creo que el 90% de nuestros inversores no quieren vender, o sea, les gusta mucho compro la casa, queda la plata ahí, voy a disfrutar los dólares, que bueno, con el precio del dólar no, ni hablemos, ni entremos en ese tema, pero me parece que mientras tengamos un buen inquilino, el negocio de comprar para que nosotros le mantengamos la propiedad, se la cuidemos, tengamos un buen inquilino, ese negocio le gusta mucho al argentino. Y también, porque hace algunos años no lo hacíamos, hace un año no lo hacíamos, si el inversor que nos está viendo compró una propiedad con alguien más y la administradora lo dejó abandonado o están teniendo problemas, nosotros podemos tomar esas inversiones, podemos tomar esa administración y decir, bueno, vamos a ir a tu propiedad, si tenemos que hacer un desalojo, lo hacemos. Si conviene hacer un arreglo para ponerte un inquilino, lo hacemos, o si la casa no está en buenas condiciones y te vas a gastar mucha plata, por ahí te conviene que te ayudemos a vender y meterte en otro negocio. Así que bueno, si alguien compró con otra empresa, pueden venir con Muñoz Realty, que también le damos una mano en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, Gastón, un placer. Como siempre, ya saben, cualquier cosa ingresan a muñozrealty.com y ustedes lo van a estar asesorando. Muchísimas gracias, Mariano. Que tengas un excelente día. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, tenemos el tema del dólar pendiente, que ahora lo vamos a hablar acá con los especialistas. Y también lo que te prometimos hace un ratito, al comienzo del programa, esto es muy importante. Por ahí vos me decís, mira, yo no soy jubilado, tengo 40 y pico de años, me falta un montón. Bueno, podés ayudar a mucha gente, a tu entorno, padres, conocidos, familiares y demás. ¿Cómo podés dejar de pagar el impuesto a las ganancias si sos jubilado, pensionado o retirado? Ya en instantes te lo contamos. Tenemos un consejito, Brian, acá. ¿Por cuál arrancamos? Dígalo. Pará, me agacho que no leo. Ahí está. Invertí en cocheras en una de las zonas más calientes de Caballito. Ingresá en un proyecto premium y pagá tu cochera a precio de pozo. Hasta en 30 cuotas en pesos. Además, mientras pagás las cuotas, ya recibís la renta como si la estuvieras alquilando. ¿Querés saber más? Es fácil. Tenés que entrar en ecocheras.com.ar. Mira, un edificio espectacular en Caballito, impresionante. Y después la otra, bueno, un curso impresionante que lanza la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Ahí, Brian, frenalo, que lanza la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Cómo administrar tu pyme en tiempos de crisis y riesgo de hiperinflación. Un curso impresionante que empieza el 21 de junio. Vas a saber todo lo que necesitas para administrar tu empresa, comercio, negocio, hasta tu vida. Porque si no tenés experiencia o no viviste, por suerte, un proceso de alta inflación e hiperinflación, te vamos a contar cómo preparar tu empresa a una hiper, cómo financiarte en este contexto, cómo elegir el mejor financiamiento, dónde invertir los flujos, qué hacer con los impuestos, tener una estrategia fiscal e indicadores económicos para monitorear, por si ve que la economía no se vaya al diablo y cómo anticiparte. Y también los cursos del 5 de junio, Matemática Financiera, y el 13 de junio, Finanzas Personales. Después continuamos con el resto, pero Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya te invitamos varias veces porque cómo dejar de pagar el impuesto a las ganancias es una revolución total. Explicar a la gente quiénes estarían
calificando en esta posible demanda, porque vos sos abogada, pueden hacer la demanda a través tuyo, de aquellas personas que consideren que no quieren pagar más el impuesto a la ganancia? Bien, es muy sencillo, es como bien explicaste, para jubilados, pensionados y retirados, lo que hacemos es iniciar una demanda ordinaria en el Fuero Federal y en donde demandamos a FIP a fin de que declare la inconstitucionalidad de la retención en las jubilaciones y solicitamos a través de una medida cautelar que durante el proceso del juicio no se le retenga ganancias y al finalizar el juicio con sentencia definitiva firme pedimos el retroactivo de 5 años. Bueno, acá vemos algunos fallos, ya, digamos, medidas cautelares que tuvieron, Exacto. en este caso Poder Judicial de la Nación, Juzgado Federal de Corrientes, que en este caso, ¿qué determinó el Poder Judicial, el juzgado? Bien, en este caso lo que hizo fue ser un poco traer a colación lo que había dicho ya el fallo Calderón en marzo de este año, en donde no tenía que ser considerada la jubilación como una renta o ganancia, ¿sí? En ese Es sentido, decir, no tiene que pagar ganancias. exactamente, tiene que ser, es un débito social, ¿sí? A lo cual durante la actividad el señor aportó y en este momento de su etapa de pasividad no tiene que ser sujeto de retención. ¿sí? Sí, acá tuvimos un fallo a favor. Hicieron Fallo la a demanda y favor. dijeron, sí, Medida usted no cautelar. tiene que pagar, trae la medida cautelar. Exacto. Acá tenemos otro caso de también juez federal de Dolores que determinó. Bien, acá en este caso lo que se apunta es que no hay que hacer hincapié en la condición de edad, de situación de vulnerabilidad. salud, exacto, o situación económica. Directamente por el hecho de ser jubilado, retirado o pensionado, como colectivo vulnerable, no tiene que aplicársele el impuesto a las ganancias. ¿sí? Y acá tenemos otra sentencia sobre el fondo Exacto. a favor. ¿A qué se refiere sobre el fondo? Sobre el fondo los es cuando- retroactivos. exacto, cuando ya tenemos sentencia en primera instancia a favor y de Cámara a favor, ya no puede apelar a FIP, entonces uno de los reclamos nuestros, que es que se le devuelva el retroactivo de lo que se le retuvo desde la interposición de la demanda. 5 años para atrás. 5 años para atrás. El resto ya fue, ya prescribió. El resto ya fue. Esto está basado en la ley de procedimiento fiscal para la repetición de impuestos. ¿sí? Tenemos el plazo de 5 años. Es decir, esta persona no solo deja de pagar el impuesto a la ganancia de acá en adelante con las medidas cautelar, sino que le devuelven lo ya retenido del impuesto a la ganancia en los últimos 5 años. Exactamente, sí. Bien. Sí, sí, Esto sí. Se lo también de devuelven- Córdoba. Exacto, se lo devuelven con una tasa promedio pasiva del Banco Central y la verdad que hasta ahora FIPE es rápida para pagar, paga en la cuenta judicial de expediente y pasa a la cuenta bancaria del actor. Y acá tenemos otro, bueno, de Poder Judicial de la Nación, Cámara Federal de Bahía Blanca. Es decir, por lo que vos mostrás, esto es a nivel federal, que todos están fallando de la misma manera. Exacto, esa fue un poco la idea, traer distintos lugares de los fueros federales del país en donde todos están siguiendo la misma línea de hacer eco de lo que dijo la Corte, tanto en García en el 19 como en Calderón en el 2023, en donde no se le tiene que retener impuesto a las ganancias a los jubilados, más que nada para proteger el principio que establece la Constitución en cuanto a la integrabilidad de lo que es el haber jubilatorio y que tiene que servir para cubrir sus contingencias, el de él y de su familia en esta etapa, y que no se lo puede equiparar a lo que es una persona en actividad, ¿sí? Entonces, en este punto lo que hacen es decir, bueno, por estos motivos yo no te retengo y le pasan, ¿sí?, la pelota a lo que sería el Congreso para que hagan algo especial y sea diferenciado el tratamiento de ellos respecto de las personas que están en actividad. Bueno, en verdad no hay mucho más que decir, porque cada caso, imagino, lo analizarán ustedes. En pantalla sí vamos a dejar acá el Instagram y un teléfono para que se puedan contactar. Ahí lo vamos a estar viendo, pero repetí por favor el estudio Es el jurídico. estudio jurídico Dovías Pisani, el teléfono muy bien, 11 23 07 39 24. Pueden contactarnos de todo el país, podemos ejercer esto en el Fuero Federal y que no se queden, que reclamen que esto es viable, que hay muchas sentencias favorables, son procesos cortos que no duran más de 2 años. Y acá hay que destacar que la justicia federal está acompañándonos en este reclamo, son sumamente expeditivos y la verdad que un lujo cómo están llevando este tema. Bueno, ojalá puedan ayudar muchos jubilados que no la están pasando bien, paguen o no el impuesto a las ganancias. Sí, porque ahora vinieron aumentos y la verdad que hay mucha gente que no estaba tributando y ahora tributa. Ahora está alcanzada. Y la gente que estaba tributando un poco saltó grande, entonces es un ingreso que es importante. Gracias, Mariela. Bueno, y Brian,
¿Está bajando, Brian? ¿Un toquecito? Bueno, que me gritan, perfecto. Dólar futuro. Vení, Gastón, ayúdame con esto, por favor. A ver, el mercado como todo, ¿viste? Se va adelantando y dice, no hay dólares, no hay reserva, no hay nada. La última corrida que hubo, las curvas saltaron muchísimo, ahora empezaron a moderar un poco. Es decir, vos con toda la medida que fue tomando el gobierno, ¿podrías llegar a las PASO sin un salto? Un salto estoy hablando, un salto generoso, ¿no? 30, 40, 50%. A ver, me da la impresión que empezó a intervenir un poquito el central para bajar, digamos, la curva. La verdad que no hay ningún elemento en la dinámica de corto plazo que te permita, digamos, que hoy estés mejor que un tiempo atrás, más allá de la discusión por alguna eventual asistencia del fondo que de alguna forma te permite intervenir en el mercado. Obviamente esto se refiere al tipo de cambio oficial, al que se denomina 3.500. En un escenario de desdoblamiento no queda claro cuál sería el que se tome como referencia, con lo cual la posibilidad de cobertura me parece que no es quizás como lo podía ser en el pasado, con lo cual me parece que tiene más que ver con digamos, una intervención del central que con algunas cuestiones de fondo o objetivas que te permitan, digamos, disminuir las probabilidades de corto plazo de una devaluación. José, ¿algo que quieras agregar? Sí, que de alguna manera las tasas habían subido, las tasas implícitas de los futuros habían subido de manera muy, muy significativa, estaban en nivel del 200%, si mal no recuerdo, y que de alguna forma eso atrae también al que quiere, es decir, el dólar futuro es como un préstamo, es como un crédito. Entonces el que vende dólar futuro es el que está dando crédito, y dar crédito a tasas del 200% era una operación bastante interesante para el que podía llegar a tener dólares en ese momento. Bueno, paciencia, vamos a ver qué pasa. Eso sí, vamos a vivir los argentinos los próximos meses con una atención impresionante. Tenemos un consejito. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle a la inflación con tu empresa? Mira, es muy fácil. Tenés que ingresar a Decrypto Empresa, expertos en servicios financieros. La dirección es decrypto.la/empresa y coordina una reunión con un asesor que te va a ayudar. Es muy interesante si vos trabajás con el exterior o querés ver la manera de dolarizar. Decrypto, tu aliado para potenciar la economía de tu empresa. Mira. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar.
¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora, y hay un equipo atrás para acompañarte. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. Hoy las reglas de juego cambian muy rápido. Estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP. Expertos en servicios integrales de impuestos. Grupo GNP. Tus aliados estratégicos. Bueno, gracias My Sushi por acompañarnos como todas las semanas. El mejor sushi, 45438357. Bueno, José, nos quedan unos segunditos para terminar. Y también Gastón, el tema del gasoducto Néstor Kirchner y el litio. Muchos ponen toda la energía que los dólares van a venir ahí. Hablan del gasoducto que ya va a estar listo en junio. ¿Es real? ¿No es real? ¿Van a venir dólares? ¿Se resolvieron todos los problemas? ¿Qué piensan los dos? A ver, mi impresión es que no es como el PRODE que te sacas el PRODE. Tenés que construir toda una serie de cuestiones para, salir del tema estructural de escasez de dólares. El primero, como mencionaba José, es restablecer el crédito externo. Ningún país que se le prohíbe refinanciar sus vencimientos puede subsistir. Entonces, acceder al financiamiento externo, ordenar la macro y obviamente el litio, la normalización de la cosecha en el corto plazo, más, dejar de importar y eventualmente, si se construye la planta regasificadora, empezar a exportar, van a ser todas fuentes generadoras de divisas. Y te agrego otra fuente de dólares, que es todos los dólares que los argentinos tienen en el exterior, entre 350.000 y 400.000 millones de dólares. No los puentes. Bueno, es difícil. Si cambia el contexto y ante un determinado escenario de brecha, siempre puede haber un atractivo. Cuando fue el blanqueo en el 2016, fueron exteriorizados, no fue repatriado, 120.000 millones de dólares. Digo, la verdad que dólares por ahí no faltan, lo que falta es un programa macroeconómico consistente. Incentiva a que la gente que entra. Ya nos vamos, tenemos unos segunditos más. José, agrega algo. Sí, solamente que cuando uno descansa su expectativa en el litio o en este tipo de proyectos, a mí me genera un poco de ruido, porque como decir, voy a descubrir la soja y descanso en la soja. La soja ya existe, y ¿por qué no de alguna manera multiplicamos los millones de soja que hace Brasil y que no pudimos hacer nosotros? Es decir, va a pasarlo con el litio, lo mismo que pasó con la soja, ¿por qué no hacerlo con lo que ya se está haciendo? Gracias, José Apena, gracias, Gastón. Al contrario. Rosy, y gracias, Mariela Díaz. Te agradecemos mucho. Bueno, sigan por la pantalla de 24 y nos reencontramos como siempre el sábado, 22 horas. Buen fin de chau. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan. Y lo que se necesita para ser un gran país, un gran pueblo. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro.
Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Se viene Semana Nación. Cada día de la semana con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontrarlos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.